George Junius Steiny Jr., de 14 años de edad, ha sido la persona más joven condenada a muerte en Estados Unidos. En 1944, el condado de Clarendon, en Carolina del Sur, fue testigo del crimen más sonado de la década. Mary Emma Thames, de 8 años, y Betty June Binnicker, de 11, salieron de su casa en búsqueda de flores silvestres, sin saber que sería la última vez. Los cuerpos de las dos menores, blancas, fueron encontrados sin vida. Al no tener culpable, las autoridades decidieron señalar al pequeño George, quien vivía con su familia cerca del lugar donde se hallaron los cuerpos y había visto a las víctimas una sola vez en su vida. George fue detenido y juzgado de inmediato, sin sus padres, con un abogado que no apeló a su favor. El pequeño declaró una y otra vez que él estuvo con su hermana durante el asesinato. En los años 40, los niños mayores a 14 años eran juzgados como adultos, y el racismo brutal que acechaba en las mentes de los estadounidenses no ayudó en el proceso. Después de 2 horas de juicio, fue condenado. Tan solo 2 horas. El jurado, los jueces y los fiscales estaban conformados por personas de raza blanca, quienes no tardaron más de 10 minutos en declararlo culpable. La mañana del 16 de junio de 1944, Steiny fue llevado a la silla eléctrica por un crimen que no cometió. En 1984, Juan Meléndez fue declarado culpable de asesinato en el condado de Polk, Florida, y condenado a la pena de muerte. En el momento que me sentenciaron a muerte, me sentí lleno de mucho odio. Y obviamente tenía mucho miedo de morir por un crimen que no cometí. La condena de Juan se basó exclusivamente en el testimonio de un informante. No hubo evidencia física en su contra. Era 1994. Ángel González iba en su auto de regreso a su casa cuando los oficiales que iban en una patrulla del sheriff del condado de Lake lo detuvieron y le pidieron que los acompañara a la estación de policía. No me di cuenta de qué en realidad estaba pasando hasta que llegué al county jail. Cuando te detuvieron, ¿qué pensabas? Pensé que es un accidente o una equivocación y no sabía qué hacer. El 7 de abril de 2020, las comunidades fuimos afectados directamente por un derrame de petróleo. Ahora que los peces se han muerto, no tenemos más que comer las pocas tinapas y la escasa agua que nos entregan las empresas responsables. Exigimos justicia al Estado ecuatoriano, OCP y Petroecuador, porque la mancha de petróleo es para toda la vida. Cuéntenos en dónde está en esos momentos la demanda Chevron-Ecuador. Bueno, el mes pasado, el mes de marzo, obtuvimos una importante victoria en la Corte Federal de Nueva York, como habían dicho en el reportaje, y esta sentencia y opinión del juez de Nueva York nos va a servir seguir defendiéndonos en cualquier parte del mundo donde pretenden ir estos abogados corruptos para tratar de ejecutar una sentencia claramente fraudulenta. ¿Por qué dice abogados corruptos? Porque así lo acaba de determinar la justicia americana. Determinó que habían cometido fraude, asociación ilícita para extorsionar, conspiración, etcétera, una serie de delitos federales. Y determinó también la Corte de que la sentencia ecuatoriana era producto de fraude y corrupción y por ende es inejecutable en territorio americano. Habló del tema de la corrupción, el tema de legalmente, dónde está en esos momentos la demanda. Quiero hablar de Petroecuador. Petroecuador en un momento fue socio importante, sin embargo en esa demanda no aparece en ninguna parte. Sí, así es. Petroecuador fue el socio mayoritario de la Texaco en la época en que operó Texaco en el Ecuador.
Petroecuador ha operado desde que salió Texaco, ha sido la exclusiva operadora por los últimos 25 años, pero como usted bien dice, no aparece en la demanda y tampoco lo mencionan los demandantes cuando hablan con la prensa o con los demás. Petroecuador tiene un récord ambiental desastroso.